Durante la segunda mitad del siglo pasado, una de las ideas más difundidas y populares en mercadeo era la del poder que supuestamente tenían los mensajes subliminales sobre las personas en el momento en que éstas tenían que tomar algún tipo de decisión. Pequeños estímulos visuales o auditivos que el cerebro recogía sin que nos diéramos cuenta y que afectaba la forma como nosotros percibíamos al mundo. La idea sobrevivió y medio siglo después, así como hay personas que piensan que el cerebro se divide en dos mitades donde una es lógica y la otra es creativa, piensan que estos microestímulos realmente afectan la forma como nosotros percibimos al mundo y tomamos decisiones. Hoy vamos a definir los alcances que realmente tienen estos estímulos en nuestros cerebros. Para esto vamos a introducir dos términos. Uno, el umbral de detección y el otro, el umbral de reconocimiento. El primero es como una señal de alarma, algo que nosotros empezamos a sentir cuando captamos algo del ambiente pero no tenemos una idea de exactamente qué es, no sabemos cómo definirlo. Mientras que el segundo, el umbral de reconocimiento, nos permite ya tener una idea clara de lo que ese estímulo fue y tener una idea totalmente específica en la cabeza. Es justo en la frontera entre estos dos umbrales donde los mensajes subliminales en teoría tienen su efecto. Fue una mala interpretación de esta teoría lo que conllevó a asignarle a los mensajes subliminales propiedades que en verdad no tienen. Esta creencia nace de la unión de dos ideas. Por un lado, el cerebro lleva a cabo una cantidad de procesos a nivel subconsciente de los cuales no necesariamente nosotros estamos a cargo. Pensemos por ejemplo en la respiración o el latido de nuestro corazón. Esta idea se une con uno de los postulados de Freud, quien decía que en el inconsciente se produce toda una serie de impulsos primitivos, principalmente sexuales, que operan al margen de nuestra conciencia y determinan nuestras opciones. Esto pone sobre la mesa una especie de condicionamiento, donde realmente nosotros somos víctima de una serie de circunstancias que suceden en lo más profundo de nuestro cerebro y a las cuales nos es muy difícil llegar. Estas creencias se tradujeron en acciones puntuales en el campo del mercadeo y la investigación, las cuales o resultaron siendo falsas o no se pudieron replicar en otros contextos. Quizás uno de los casos más famosos es el del supuesto aumento del consumo de Coca-Cola en los cines cuando las personas eran expuestas a microimágenes de la marca. Esta historia fue acogida por la cultura popular gracias a libros como The Hidden Persuaders de Vance Packard, quien de hecho tomó el testimonio directo de James Vicary. Vicary hizo este experimento supuestamente en los cines, pero años después tuvo que admitir, más puntualmente en 1962, que en realidad él se había inventado todo y que lo había hecho con el fin de relanzar su agencia de publicidad que no estaba pasando un muy buen momento. 60 años más tarde, esta historia todavía sigue siendo una de las fuentes de las personas que quieren mostrar cómo es que los estímulos subliminales pueden llegar a tener un efecto real en las decisiones de compra. Vale la pena pensar cuántas noticias e ideas siguen coladas en el saber colectivo solo porque la primicia fue mucho más mediática que la historia que la refutaba. Si bien el caso de Coca-Cola es el más famoso, han habido otros experimentos reales que han comprobado cómo los estímulos subliminales no funcionan. En 1958, la Canadian Broadcasting Corporation hizo una serie de microanuncios durante un programa de televisión muy popular que invitaban a las personas a llamar por teléfono. El aviso apareció 352 veces durante la emisión, tras lo cual empezaron a medir en qué medida las personas realmente estaban haciendo un mayor uso del teléfono respecto al normal, cosa que no se vio evidenciada. El aviso no tuvo ningún tipo de repercusión en el comportamiento de las personas. Mucho más famoso fue el caso de la banda Judas Priest, quien entró a juicio porque supuestamente sus letras, cuando se escuchaban al revés, subvertían la moral de los adolescentes, cosa que en realidad los adolescentes no necesitan para subvertir la moral.
Este caso, desarrollado con mucha más amplitud en la grandiosa serie Las 7 edades del rock, muestra cómo el detonante de esto fue el caso de un chico que se suicidó durante una presentación de la banda. Para hacer corto el caso, Judas Priest salió totalmente inocente y hoy disfrutan de su libertad. Sin embargo, este precedente dio pie a un experimento con resultados aún más interesantes. En este experimento se le pidió a un grupo de creyentes cristianos que escucharan una serie de pistas. Previamente se les había sugerido sutilmente el tipo de mensaje que iban a escuchar. Tras esto, se les preguntó a las personas si habían detectado algo extraño y ellos dijeron que habían percibido algo de presencia de material pornográfico dentro de la grabación, cuando en realidad lo único que habían escuchado eran pasajes de la Biblia reproducidos al revés. A veces, la calentura de la imaginación de la gente les hace percibir textos lujuriosos en sonidos totalmente neutros. Esto habla mucho de nosotros los humanos, pues nosotros tratamos de insertar en un contexto ideas que están totalmente aisladas de lo que realmente está pasando. Esto puede ser una herramienta para el que lo sabe y quiere vender algo y una debilidad para el que lo desconoce. Cuando surge esto, desde luego surgen nuevos productos, como por ejemplo los audios que ayudan a las personas a adelgazar, o por ejemplo a aumentar la autoestima o la memoria. En 1991, Anthony Greenwald se propuso realmente desmentir los efectos de este tipo de materiales. Para esto seleccionó dos grupos de voluntarios. A la mitad se les dio cintas que en teoría iban a ayudarlas a mejorar la memoria y a la otra mitad cintas para mejorar la autoestima. Sin embargo, a ambos grupos se les dieron cintas tanto que aumentaban la memoria como los que aumentaban la autoestima. El resultado, las personas a las que se les dijo que la cinta iba a ayudarles a mejorar su memoria manifestaron una mejora respecto a su estado inicial, de hecho una mejora importante. Lo mismo sucedió en el grupo de la autoestima, independientemente si en efecto habían recibido la cinta que aumentaba la memoria o la autoestima. A este efecto, Greenwald lo bautizó efecto placebo ilusorio. La gente no había mejorado, pero creían haberlo hecho. La conclusión de lo anterior es que en efecto los estímulos subliminales pueden llegar a tener un efecto, pero únicamente en condiciones controladas y por un periodo de tiempo muy corto. Si hoy en día queremos aprender un nuevo idioma, no hay ningún atajo como por ejemplo las cintas que te enseñan mientras estás durmiendo. Y si lo que queremos es posicionar un producto, no queda de otra más que la repetición una y otra vez de la marca y del producto en la mente del cliente. Bien, no olviden suscribirse, compartir y regar la voz. Creo que hay muchos mitos que todavía están en la mente de las personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.